Hola, bienvenidos, bienvenidas a Conversando en el Ágora. En este segundo programa de nuestra tercera temporada vamos a hablar sobre la consolidación de la administración pública burocrática en la monarquía absoluta. Para que esto fuera posible, el monarca tenía que asentar su poder en un gran territorio y para ello requería de varios discursos. Un discurso político, un discurso jurídico, un discurso económico, un discurso de fuerza. Comencemos a razonar sobre cada uno de dichos discursos. El primer discurso es el discurso político. Era necesario aunar voluntades, generar mitos, relatos que hicieran posible que los súbditos creyeran en la empresa que los monarcas de aquel entonces estaban intentando consolidar. Así, Isabel la Católica se casaría con Fernando de Aragón y juntos se llamarían los Reyes Católicos y apostarían por una España católica, apostólica y romana. De tal manera que esto incluso llevó a la expulsión de los moros o los árabes con quien en la península ibérica se había convivido durante varios siglos de manera pacífica. Pero si movemos un poquito la geografía y nos ubicamos en Francia, allí el relato sería un relato más simbólico. Figuras como la flor de lis, el lenguaje, el idioma, el francés, o incluso acudir a mitos como la misma guerra de Troya y creerse descendientes de dichos troyanos, por algo París se llama París, hace parte de este relato. En otras latitudes como Portugal, lo que se hizo fue asentar una empresa comercial, de tal manera que este país se convertiría en la principal potencia navegante de la época, pues conocía todas las rutas que conducían a la India para la comercialización de especies. Pero este discurso político no era suficiente, era relevante que el monarca contara con aliados, y sin lugar a dudas los aliados eran los mercantilistas que más adelante se denominarían burgueses. Y esto tiene una razón de ser. Al destruirse el feudalismo, los bienes que dichos mercantilistas intercambiaban tenían un territorio mucho más amplio para comercializarse. Y de cierta manera las reglas sobre tributos iban a ser uniformes y no iban a variar dependiendo del feudo o la ciudad. Así las cosas, los mercantilistas harían una apuesta, de hecho, de forma inicial, prestándole dinero al monarca, un discurso económico, y de manera posterior el monarca asentaría una de sus primeras administraciones, la tributaria, porque sin lugar a dudas, una empresa como la de fundar un reino y consolidarlo requería de recursos que solo se podían sacar de impuestos derivados de una actividad económica que dejara amplias utilidades. Pues bien, también podríamos tener un discurso de carácter jurídico. Antes, los monarcas lo que hacían era trasladar la titularidad del poder. Los señores feudales detentaban una porción de dicho poder que incluso trasladaban a sus hijos. Pero esto tenía que romperse. Y paradójicamente se va a romper acudiendo al derecho eclesiástico. Recordemos que la Iglesia Católica es la principal heredera de gran parte de las instituciones del derecho romano. Y en ese momento se hizo una pregunta. Si el Papa, por qué no decirlo, era la persona que mayor representantes tenía en el mundo conocido, obispos y arzobispos, ¿cómo hacía dicho prelado para que estos no le debatieran su poder? Pues la respuesta era muy sencilla. Este jamás transfería la titularidad, sencillamente delegaba parte de sus funciones. Asimismo, el monarca comenzaría dicha labor de delegación, y esto implicaba que cuando él lo quisiera, podía reasumir sus funciones. En el derecho actual, a eso se le denomina delegación administrativa. Pero para poder instaurar una administración, era indispensable que el monarca también debilitara los poderes locales. Recordemos que en nuestro último programa las ciudades se habían consolidado y la manera para hacerlo era distribuyendo representantes por dichos municipios. Estos representantes se van a llamar de muchas formas dependiendo de la latitud. En Francia se llamará el prévôt, en las ciudades-estado italianas se llamará el bailli y en Inglaterra les va a sonar mucho por la literatura, novelas como Guillermo Tell hablarán del sheriff. Son, en este caso, funcionarios locales que hablan por el monarca. Son quienes cobran los tributos
pero a través de ellos el monarca hacía presencia en los diferentes territorios. Esto tampoco fue suficiente. Así, el monarca va a intentar también organizar de forma más racional el trabajo que tiene que desempeñar sobre esos territorios. Finalmente, él tenía que justificar su presencia también con un conjunto de obras públicas, con educación, siendo mecenas del arte. Y para hacerlo, va a diseñar toda una estructura burocrática, una administración pública que se va a extender por gran parte del reino. Pero era importante establecer áreas de actividad o áreas de intervención. Para ello, creó cargos ministeriales o secretariales, tales como la hacienda, la educación y también la minería, por ejemplo, porque ya estábamos en reinos como España que tenían colonias en América Latina. Esto es lo que nosotros hoy conocemos como ministros, grandes asesores del presidente de la República que provienen de aquella época monárquica en donde el mismo rey tenía asesores dependiendo la especialidad, la actividad o el área de intervención. Para poder complementar esta labor, también fue indispensable hacer otra gran transformación que proviene de lo que llamamos ciencia de la administración, y dicha transformación se va a entender bajo el siguiente postulado: deliberar es cosa de muchos, mientras decidir es cosa de uno solo. Así, el monarca entendió que hay funciones donde el tiempo, la deliberación, el sopesar argumentos es relevante. La producción de normas o, en su defecto, la aplicación de justicia. Los tribunales penales nacieron siendo tribunales colegiados. Sin embargo, cuando el monarca daba una orden, no tenía sentido la deliberación. Así que en el ámbito administrativo los cargos fueron unipersonales, de forma tal que cuando el monarca daba una orden desde el centro del país, dicha orden se extendía como una corriente eléctrica sin interrupción hasta llegar a los confines más apartados del territorio. Pero el monarca requería también un discurso de fuerza. Era importante que tuviera un ejército o un contingente de hombres que defendieran no solamente el orden público interno, sino incluso también el cómo se iban consolidando las fronteras de esos estados-nación. En un primer momento, dicho contingente de hombres no era parte de la administración. Así que, al mejor estilo de Juego de Tronos, en donde hoy queda el mundo germano, los monarcas lo que hacían era contactar un mercenario que se llamaba el Ober. Y el Ober lo que garantizaba era venderle al monarca un conjunto de hombres completamente armados, organizados en grados inferiores y superiores, con una absoluta y rígida disciplina. Pronto el monarca entenderá dos cosas: que dicho ejército debe incorporarse al Estado, pero sobre todo que dicha estructura jerárquica, con palabras como obediencia, deber, disciplina, grado, jerarquía, debe incorporarse a otras administraciones públicas, porque al final la administración debe regirse por el principio de jerarquía. De igual manera, esta administración tenía que complementarse con conocimiento, y por eso se empezó a hablar de doctos y un fenómeno conocido como los doctores alquilados. El monarca requería asesores de alto prestigio que supieran de relaciones internacionales, diplomacia, economía y derecho, y sobre todo que los aconsejaran en la consolidación de dicho territorio. En un primer momento, esos doctos provenían principalmente del mundo clerical. Finalmente, en la Edad Media, la Iglesia mantuvo encerrado el conocimiento en monasterios y abadías. No obstante, recordemos que las universidades surgen en Europa aproximadamente en el siglo XI, así que pronto los mercantilistas descubrirán que si sus hijos estudian en universidades y adquieren dicho conocimiento, pueden ascender ya no solo económicamente, sino además políticamente. Pronto estos hijos de burgueses se convertirán entonces en asesores directos del monarca, la voz detrás del poder. Sin embargo, los nobles, aquellas personas de alta cuna, descubrirán en esto también un desafío. Así que pondrán a sus hijos a estudiar en las universidades, y en algunos países como Francia, cuando los nobles, además de nobles, sean doctos, desplazarán a los burgueses. Esto más adelante generará un conflicto, porque la movilidad social que inicialmente se había conseguido a través del estudio se ve precisamente disminuida por el acceso de los nobles a estos altos cargos públicos. Los doctos serán alquilados por muy poco tiempo, porque es importante que se incorporen a la administración, se vuelvan servidores públicos, principalmente por la información que manejan.
como quiera que el monarca debe garantizar el más absoluto deber de confidencialidad. En este entramado de funcionarios, militares, asesores y, por qué no decirlo, representantes del monarca en los diferentes municipios o ciudades de los reinos, pues no podemos decir que exista un derecho administrativo como lo conocemos hoy en día. De hecho, la doctrina habla de ciencia de la administración para explicar que la actividad de esta estructura administrativa y de cada servidor público pues realmente estaba regulada al detalle. Es cierto que tradicionalmente decimos que el monarca es irresponsable, pero sus servidores públicos solamente podían realizar aquello que estaba establecido en las ordenanzas o decretos reales, de tal manera que el principio de legalidad, en donde a los servidores solo les está permitido hacer aquello que la ley autorice, es un principio que viene de atrás, de la misma monarquía absoluta. Esta consolidación de la monarquía absoluta se debió precisamente a la alianza que tuvieron en su momento con los mercantilistas, pero pronto esta alianza se va a romper. Habíamos dicho que gran parte de la consolidación del absolutismo se debía también al apoyo del mercantilismo a ese proceso de unificación de los territorios. Sin embargo, cuando lleguemos al siglo XVII y gran parte del siglo XVIII, comenzará a ocurrir algo curioso, y es que esa alianza entre el monarca y los mercantilistas, que ahora los vamos a denominar burgueses, se empezará a romper. Ellos ya tienen el poder económico, pero también desean el poder político, y se han dado cuenta que no tienen fácil acceso al mismo. Pero algo ha ocurrido también. De manera paralela, dos discursos se han instaurado en Europa. El primero de ellos, el Renacimiento, y el segundo, la Ilustración. Y con ellos, un cambio en el discurso, un cambio en el lenguaje, un discurso político que pone al hombre y a la razón en el centro del debate. Y es a partir de dicho debate que se van a fomentar diferentes revoluciones liberales. Y dichas revoluciones liberales implicarán un cambio en la escena política y un cambio de modelo. Pero este cambio de modelo lo vamos a ver en nuestro siguiente programa. En la edición y producción Mateo Burgos, quien les habla Jorge Iván Rincón. Esto es Conversando en el Ágora. Coméntenos, denos like, suscríbanse al canal. Solo de esta manera conformamos comunidad. Esto es Conversando en el Ágora.